Jóvenes, muy buenos días. Buenos días, doctor. Muy buenos días. He compartido el tema 3, medidas de tendencia central para datos no agrupados. ¿Están visualizando estas diapositivas? Sí, doctor. Correctamente. Muy bien. Lo que hemos visto hasta ahora, principales conceptos, definiciones, ¿no es cierto? Alcances de lo que es la estadística. Hemos revisado cómo un conjunto de datos que lo hemos dispuesto, por ejemplo, en una base de datos, hemos agrupado, hemos ordenado, hemos clasificado esa información, ¿no? A fin de qué, de poder analizar e interpretar esos resultados, tanto para el caso de variables cualitativas, sean nominales u ordinales, para el caso de variables cuantitativas discretas y para el caso de variables cuantitativas continuas. Muy bien, pero habría una pregunta seguramente, ¿no? Y solamente voy a interpretar esos resultados que he obtenido de la tabla de frecuencias, donde estoy presentando en forma ordenada y clasificada la información. Lógicamente que no. Tenemos que calcular los indicadores estadísticos que nos permita completar el análisis de la o las variables que estamos analizando. Si es que tengo una base de datos 20 variables, tendría que construir 20 tablas de frecuencias, ¿cierto? Pero ayer hemos visto de qué forma, a través del SPSS, puedo construir en fracciones de segundo esas tablas de frecuencia de diferentes variables, ¿correcto? Hemos visto cómo, para el caso de una variable continua, para el caso de una variable cuantitativa continua, hemos logrado construir intervalos de clase. Habíamos señalado que para una variable discreta, igualmente, podríamos construir esas tablas de frecuencias. ¿No es cierto? Muy bien. En este caso vamos a ver el tema 3, medidas de tendencia central para datos no agrupados. Son medidas que nos permiten, son medidas o indicadores que nos permiten conocer las características de un conjunto de datos porque se miden de diferentes formas. ¿Hacia qué valor tiende o se acerca el centro de ese conjunto de datos? Esto es, las medidas de tendencia central ayudan a entender cómo se comportan los datos, siempre y cuando su distribución sea relativamente normal. Es decir, que los datos que más se repiten estén más cerca al centro. Si los graficaríamos según su frecuencia, se verían más o menos como en la imagen presentada en la parte superior izquierda. Ustedes están observando este gráfico que nos está dando la idea de una distribución normal, que tiene la forma de una campana de Gauss, y que una de sus propiedades es de que la perpendicular que divide a este gráfico, a esta campana de Gauss, tiene una propiedad que el centro donde convergen la perpendicular que divide a la curva en dos partes iguales con el eje de las abscisas, ¿no? Significa el punto donde convergen la media, la mediana y la moda. ¿Correcto? Voy a repetir. El punto donde convergen la perpendicular que divide a esta curva normal en dos partes iguales con el eje de las abscisas, a ese punto vamos a denominar
¿no? Media, que va a ser igual a la mediana y que a su vez va a ser igual a la moda. Esto está significando que los datos están bastante cercanos a estas medidas, quiero decir a la media, mediana y moda. Por lo tanto, estamos hablando de datos homogéneos. Si en caso estos datos estarían alejados de la media, ¿no? Estaríamos hablando de datos heterogéneos. Vamos a estudiar esto con mayor detalle cuando toquemos el tema de distribuciones de probabilidad y dentro de estas la distribución normal, ¿no? Por ahora nos limitamos únicamente a conocer en cuanto estos datos de cualquier variable estén distribuidas cercanos a la media, mediana y moda, vamos a hablar de una distribución normal, perdón, de una distribución homogénea, y en cuanto esos datos estén desperdigados, alejados de la media, vamos a hablar de datos homogéneos. ¿Qué es lo que buscamos cuando hacemos una investigación estadística? Que los datos sean homogéneos, que los datos estén normalmente distribuidos. En la realidad nunca será que los datos al graficarlos presenten esta forma de la campana de Gauss, de una distribución normal, pero el quitasueño de cualquier investigador es que los datos por lo menos tengan la forma, se acerquen a una distribución normal. ¿Correcto? Y eso es lo que estamos diciendo en este párrafo, en el segundo párrafo de esta primera diapositiva. Muy bien. Cuando estábamos revisando los datos de una matriz de datos o una base de datos, hablamos de datos no agrupados. Por ejemplo, en el caso de esta base de datos, de esta matriz de datos, ¿no? Tenemos 5 variables y tenemos únicamente una muestra de 12 personas a las cuales se ha investigado la edad, sexo, estado civil, número de hijos y tiempo de servicios. Denominamos datos no agrupados al conjunto de datos, ¿no?, que no se han clasificado u ordenado según algún criterio. Y es presentada en forma original, como los datos se están presentando originalmente en este fichero, en esta base de datos, en una tabla, fichero o base de datos, donde cada valor se representa en forma individual conforme se aprecia en la base de datos que en una de las clases anteriores hemos revisado, ¿no? La variable edad, la variable sexo, la variable estado civil, el número de hijos y el tiempo de servicios. Habíamos señalado que en el caso de las variables nominales, sean ordinales u nominales, ¿no?, presentábamos estas variables o las categorías de estas variables reemplazándolas por códigos. ¿Correcto? Por lo tanto, aquí tengo este conjunto de datos no agrupados, que se refieren a los datos presentados en una tabla de frecuencias, en una base de datos, en un fichero de datos, donde, como ustedes están observando, no he ordenado esta información, no he clasificado la información. Por lo tanto, estaríamos hablando de datos agrupados cuando la información, cuando los datos son presentados en una tabla de frecuencias. Tenemos que conocer y hacer diferencia entre estos dos tipos de datos, datos no agrupados y datos agrupados, para poder calcular los indicadores estadísticos que luego vamos a pasar a ver. Uno de los principales, la media aritmética o promedio aritmético, se define como la suma de todos los valores de la variable
dividido por el número total de elementos. En otras palabras, la suma de todos los datos que toma la variable dividido entre el tamaño de la muestra. Y la fórmula, como ustedes están apreciando, vamos a denominar al promedio aritmético o a la media aritmética por una X raíz en la parte de encima, ¿no? Que significa la media aritmética de la variable Y. Puedo representar la media aritmética de la variable Y, que va a ser igual a Y barrita. ¿No es cierto? Esto va a ser igual a la suma de cada uno de los elementos, de los datos que conforman la variable dividido entre el total de observaciones, entre el tamaño de la muestra. Y lo podemos representar 1 sobre n multiplicada por la sumatoria de x sub i cuando i varía de 1 hasta n. ¿Correcto? O simplemente que esto va a ser igual a la sumatoria de x sub i sobre n, que es lo mismo, ¿cierto? Se ve frecuentemente, la media, decimos, se ve frecuentemente afectada cuando la variable presenta valores extremos, anormalmente altos o bajos, ¿no? Y puede resultar un valor o un resultado poco representativo. Así, por ejemplo, si tuviera 10 datos, dentro de esos datos tengo el 2, el 4, el 6, el 8, y por ahí me aparece un dato de 120 o de 150. Esos datos son valores atípicos, valores demasiado altos, o también podría haber datos demasiado bajos. Ejemplo, igualmente tengo 10 datos, ¿no? Y tengo 120, 130, 140, 210, y por ahí aparece un dato como 4 o como 6. Igualmente, ese 4 y ese 6, valores atípicos que desentonan del resto de valores que toma la variable que estoy investigando. Por lo tanto, si tuviera esos datos, tengo dos caminos. Si la muestra es suficientemente grande, voy a sacar de ese conjunto de datos los valores atípicos, ¿cierto? Si la muestra fuera pequeña, voy a preferir utilizar la mediana en lugar de la media aritmética. ¿Por qué? Por lo que estamos indicando que si tomara esos datos extremadamente altos o extremadamente bajos, ¿no es cierto?, estaría distorsionando el resultado que voy a obtener de la media. Fíjense ustedes, esta medida que es tan importante, porque de aquí para adelante vamos a trabajar con dos indicadores, la media aritmética y lo que se conoce como la desviación estándar, que luego vamos a ver en lo que son medidas de dispersión. Los estadísticos señalan que conocida la media y la desviación estándar, una población queda definida, queda conocida. Y luego vamos a ver por qué señalan esto los estadísticos, ¿no? Cuando veamos el caso de la desviación estándar dentro de lo que son medidas de dispersión. Muy bien, ahí tenemos la media aritmética, una medida tan importante, o la más importante, yo diría, dentro de los indicadores estadísticos, que sin embargo adolece, ¿no?, de ese problema, cuando esta media tiene valores muy altos o demasiado bajos. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo. En el puerto de Atico se registra la cantidad anual de desembarques de jurel en los 7 últimos años, ¿no? Y aquí estamos poniendo una serie desde 1998 hasta el 2004. Y las cantidades que aparecen, que se refieren a toneladas métricas de extracción del jurel, un pescado que se tienen casi en abundancia en la costa del Perú, ¿correcto? Voy a obtener la media aritmética. ¿Cómo obtenemos el X rayita? Aquí me faltó ponerle la raya.
¿no es cierto? Va a ser igual a la suma de cada uno de estos valores divididos entre el número de observaciones o el tamaño de la muestra. Aquí tenemos 7 años. Por lo tanto, vamos a sumar 54.527 más 124.849, etcétera, más 34.533. Esa suma voy a dividir entre el tamaño de la muestra, que en este caso es igual a 7, ¿no? El resultado, el promedio, ¿no? Que va a ser igual a 59.417 toneladas métricas. Pero nos fijamos que en el año 1999 existe un valor atípico, demasiado alto, casi el doble de lo que representan el resto de datos. Por lo tanto, tengo este valor atípico. Habíamos hablado de 2 caminos. O saco este valor atípico o calculo la mediana. Vamos a optar por el primer camino de sacar esta media, a pesar de que la muestra es bastante pequeña. Pero con fines didácticos, vamos a sacar este valor atípico. ¿Correcto? Y, lógicamente, hacemos la suma de 54.527 más 59.416 más 34.533. Estoy obviando en esa suma, ¿no? Estoy descartando este valor atípico. Esos valores los dividimos ya no entre 7, sino entre 6, porque solamente tenemos 6 observaciones, 6 datos. Hacemos ese cociente, la suma 291.350 entre 6, y voy a obtener un resultado mucho más ajustado que el primer resultado, donde tenía 59.417, un valor de la media completamente sesgado, ¿no es cierto? Un valor completamente sesgado, ¿correcto? Muy bien, al pasar estas diapositivas, aunque ya están en materiales de clase del team, voy a hacer esa corrección de poner la rayita, ¿no? Para que hagamos referencia a lo que es la media aritmética. Muy bien, ahí tenemos ese ejemplo, en todo caso, de lo que es la media aritmética. Bien, aquí tenemos un ejemplo también de media aritmética, ¿no? Donde vamos a calcular el promedio de notas de 6 cursos que se llevan en una institución superior o en un centro educativo de secundaria o primaria, ¿no? Matemáticas, lenguaje, física, arte, psicología, geografía. Tenemos las notas que ha obtenido el alumno o un determinado alumno, dividido entre 6 seguramente, ¿no? 17 más 17 más 15 más 11 más 14 más 16, 90. Por lo tanto, tenemos un promedio de 15, promedio aritmético simple. Pero estamos observando que posiblemente esta nota de arte de repente está distorsionando, aunque no es un valor muy atípico, ¿no? Ponderada, donde se trabaja con un ponderador. Ejemplo, en el caso de nuestra universidad, el ponderador es el número de créditos que se tiene por cada una de las materias que se lleva en un determinado semestre. Así, por ejemplo, en matemáticas, el ponderado puede ser 4, lenguaje que puede ser 3, física que puede ser 4, arte que puede ser 2, psicología que puede ser 2 y geografía que puede ser 3, por decir, ¿no? No quiero señalar que efectivamente esas sean las ponderaciones de este tipo de cursos. Por lo tanto, el promedio ponderado va a ser igual a 17 por el ponderador por 4, 17 por 4, 15 por 4,
11 por 2, 14 por 2 y 16 por 3. Voy a tener una suma de esos productos de la nota por los ponderadores y voy a dividir ya no entre el total de la suma de las notas, sino entre la suma de los ponderadores. En este caso 4, 12, 14, 16 y 19, entre 19. Promedio o media o promedio aritmético ponderado. Aquí estamos poniendo una serie de ejemplos de hallar la media aritmética de 5, 3, 6, etcétera, ¿no? Suma de estos valores divididos entre n, que en este caso tengo 20 datos. El promedio aritmético 4,9. ¿Correcto? Podemos tener un método 2, que nos estaríamos acercando a la construcción de una tabla de frecuencia. Vemos cuáles son los valores que más se repiten. Por ejemplo, el 6 se repite en 5 veces, ¿no? El 3 que se repite 2 veces, ¿no? 3 veces que se repite el número 6. No, en este caso decíamos 6 veces que se repite el número 5, ¿no? No, 4 veces que se repite el 4, 2 el 2 y 3 veces el 8. Por lo tanto, podríamos decir 6 por 5 más 2 por 3, ¿no? O sea, el valor, el dato que toma la variable por el número de repeticiones, dividido entre el número de repeticiones, ¿cierto? Por lo tanto, voy a tener 98 entre 20 y voy a tener el mismo resultado. ¿Correcto? Voy a tener el mismo resultado. Muy bien. Media aritmética o promedio aritmético. Luego vamos a ver, utilizando el SPSS, vamos a presentar ya un fichero de datos y vamos a obtener la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Cómo definimos la media aritmética? Es el valor central que divide a un conjunto de datos ordenados en forma ascendente o descendente en dos conjuntos de igual tamaño. La mitad inferior, que constituye el 50%, que son menores que la mediana, y la mitad superior, ¿no?, el 50%, que son valores mayores a la mediana. Fíjense ustedes, estoy definiendo la mediana. Como luego vamos a ver, en forma bastante sencilla, rápida, voy a calcular la mediana, pero debo interpretar cada uno de los indicadores que vaya a calcular, sea en el SPSS o en cualquier tipo de software, como puede ser el Excel. Y lo importante es saber interpretar el resultado. Por lo tanto, a ustedes se les pedirá calcular un indicador y saber interpretar ese indicador. Caso contrario, no tiene ninguna razón de ser el hecho que únicamente calculemos un indicador o sepamos calcular un indicador. ¿Y cómo vamos a interpretar ese indicador? Conociendo seguramente el significado, en este caso, de la mediana, valor central. Jóvenes, no es valor intermedio, no es valor medio, es valor central. Acordémonos de esta definición de la mediana, valor central. Reitero, no es valor medio, no es valor intermedio, ¿cierto? Sino el valor central que divide a un conjunto de datos en dos partes iguales, siendo el 50% de datos menores al valor que toma la mediana y el 50% de datos que son mayores al valor que toma la mediana. Muy bien, en este caso de la mediana podemos tomar dos casos. Si n, o sea, el tamaño de la muestra es impar,
el valor de la variable en posición, ¿no? El valor de la mediana va a estar dada por esta formulita tan sencilla, n más 1 dividido entre 2. N total de la muestra más 1 dividido entre 2. Pero este simple cociente no me da el valor de la mediana, sino me da la posición. Una vez que he ordenado los datos, la posición, ¿no es cierto?, del valor que constituye la mediana. Si n fuera par, ¿no?, la mediana va a estar dada por el valor de las variables o de los dos valores que toma la variable una vez ordenados los datos, que están localizadas en las posiciones centrales. Voy a repetir. Si n, el tamaño de la muestra, fuera par, el valor de la mediana estará dada por los dos valores centrales. Una vez ordenada la información, voy a sumar estos dos valores centrales y lo divido entre 2. Resultado de esa división, voy a tener el valor mediano, el valor de la mediana de ese conjunto de observaciones, ¿no es cierto?, cuyo número sea par. Veamos un ejemplo. Con la información referente al número de accidentes en la ciudad de Arequipa en un periodo de 12 días del mes de enero del 2020, calcular la mediana. En el primer día se dieron 3 accidentes, en el segundo 1 accidente, en el tercero 4 accidentes y en el último día 12 accidentes. ¿Cómo calculo la mediana? Miren ustedes, aquí tengo valores bastante pequeños y otros que son no voy a decir demasiado altos, pero sí relativamente altos, ¿no? Valores atípicos. Vamos a ordenar la información generalmente de menor a mayor, a pesar de que en los textos de estadística podamos encontrar de que podemos ordenar en forma ascendente o descendente. Pero lo recomendable es preferentemente, no obligatoriamente jóvenes, sino preferentemente ordenar de menor a mayor. ¿Cuántos datos tenemos aquí? 12 datos. Los ordenamos de menor a mayor, 0, 1, 2, 3, etcétera. ¿No es cierto? Por lo tanto, se trata de una distribución par. ¿No es cierto? Por lo tanto, vamos a tomar los dos valores centrales. En este caso, voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5 valores a la derecha y 5 valores a la izquierda. Por lo tanto, los dos valores centrales están dados por el 4 más 5, que es igual a 9, dividido entre 2, que es igual a 4,5. Ese va a ser el valor que toma la mediana. Pero si podemos utilizar esta formulita que hace un momento hemos dado, n más 1 dividido entre 2, ¿no es cierto? N, que es igual a 12 más 1, 13 dividido entre 2, que va a ser igual a 6,5. Pero hace un momento les decía, el resultado de este cociente no me da el valor de la variable, sino me da la posición de la variable, ¿no es cierto?, en un conjunto de datos ordenados. Tengo 6,5, por lo tanto voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6,5. Por lo tanto, el resultado va a estar dada por el valor que está entre 4 y 5, 4,5. El resultado que hemos obtenido también sumando los dos valores centrales y dividiéndolos entre 2, 4,5. Aquí nos están indicando, ¿no? Si utilizo esta formulita, ¿no es cierto?, el valor de la variable en posición es 6,5. Por lo tanto, me está dando la posición, en este caso, del dónde se ubica el valor de la mediana. Más no significa que el resultado sea 6,5.
Por lo tanto, concluimos diciendo que 4,5, ubicado en el sexto y séptimo lugar del conjunto de datos ordenados, constituye el valor mediano o el valor de la mediana. ¿No? Aquí tenemos un conjunto de 8 viviendas donde tenemos igualmente el alquiler mensual. Vamos a ordenar esos datos. Tenemos un conjunto de datos par. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tomar los dos valores centrales, 540 más 620, lo dividimos entre 2 y el valor de la mediana es igual a 580 soles. Pero claro, ustedes estarán observando que por una cuestión didáctica estoy presentando 12 datos, 8 datos, etc. ¿Y qué pasa si tuviera una muestra de 350 datos? Voy a tener que hacer estas operaciones de ordenar los datos, ¿no? Tomar los dos valores centrales y calcular la mediana. Ahí queda una pregunta, ¿no? ¿De qué forma podría yo calcular la mediana? Y luego vamos a ver de qué forma, ¿no es cierto?, vamos a calcular esa mediana. ¿Correcto? Aquí tengo un conjunto de datos de, en este caso, 5 datos, ¿no? Visualmente lo podemos ordenar 14, 15, 16, 17 y 18. Por lo tanto, tengo una serie de datos impar. Por lo tanto, voy a buscar el valor central de ese conjunto de datos, ¿no es cierto?, impar. ¿Cuál va a ser el valor central? Por coincidencia, el 15, pero sí, perdón, no es el 15, ¿no? Ordenamos 14, 15, 16, 17, 18. Ordenando esos datos, vamos a visualizar que el valor central sería 16, por lo tanto, el valor de la mediana es igual a 16. ¿Correcto? Y aquí tenemos algunos ejemplos bastante sencillos, ¿no es cierto?, que en todo caso queda para la cosecha de ustedes, con los conceptos que estamos manejando. Las principales propiedades de la mediana son las siguientes. No influyen en ella valores extremadamente grandes o pequeños. Por consiguiente, la mediana es una valiosa medida de ubicación cuando dichos valores se presentan. Quiero decir que se presenten valores atípicos, demasiado altos o demasiado bajos. Por lo tanto, en ese caso, preferentemente utilizo la mediana. ¿Correcto? 2. Es calculable en el caso de datos de nivel ordinal o más altos. Recuerde que los datos de nivel ordinal pueden ordenarse de menor a mayor, que es generalmente cómo se presentan los valores, o digo, las variables tipo escala de Likert, por ejemplo, ¿no? Donde se presenta una serie de, no una serie, digo, un conjunto de categorías que generalmente van de menor a mayor. En ese caso podemos utilizar la mediana también, para el caso de valores ordinales, fíjense ustedes, ¿no? Para el caso de variables ordinales. ¿Qué es una variable ordinal? Una variable cualitativa que se clasifica en nominales y ordinales. Para el caso de ordinales podemos utilizar, señalan, la mediana. Muy bien. Ahí hemos visto media aritmética o promedio aritmético, mediana, y ahora vamos a ver lo que es la moda. Un indicador bastante sencillo de calcularlo, ¿no? Para un conjunto de datos correspondiente a una variable, la moda es el valor de la variable que más se repite. En otras palabras, podemos definir con dos palabras. Moda, que es igual al valor típico. ¿Y qué es valor típico? El valor que más se repite. ¿Cierto?
Así, con dos palabras, moda es el valor típico de un conjunto de observaciones que toma la variable. Puede definirse también como el valor típico de un conjunto de observaciones, lo que hemos señalado, ¿no? Veamos algunos ejemplos, ¿no? En el siguiente ejemplo, ¿no? Los valores que se presentan, los datos que se presentan, se refiere a cambios de aceite en los últimos 7 días en el grifo Arequipa, que se ubica en la esquina de Independencia y San Camilo, etcétera, ¿no? El enunciado del problema. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el número de cambios de aceite en los 7 días, 41, 15, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el valor modal? ¿Hay algún valor que más se repite? Claro que sí. Observemos el 15, que se está repitiendo 2 veces, que sería el valor modal. Por lo tanto, el valor típico es 15, por lo tanto, constituye la moda de este conjunto de observaciones. ¿Correcto? Veamos este ejemplo 2. ¿Qué informaría usted como valor modal de un conjunto de observaciones o de un conjunto de datos si hubiera un total de 10 observaciones y no hubiera 2 valores iguales? Por lo tanto, no hay ningún valor que se repita. Por lo tanto, se trataría de una distribución amodal que no tiene moda. ¿Correcto? Reitero, si dentro de un conjunto de datos no hubiera algún valor que se repita, se trataría de una distribución amodal, que no tiene moda. La parte B, 6 observaciones, ¿no?, que son todas iguales. Podría ser, por ejemplo, 20, 20, 20, 20, 20, ¿no? En ese caso, hay un valor que se está repitiendo las 6 veces, ¿no es cierto? Por lo tanto, se trataría de una distribución unimodal, porque solamente hay un valor que más se está repitiendo, ¿no? En la parte C, 6 observaciones con valores de 1, 2, 3, 4, 4 y 5. Ahí tenemos una distribución unimodal también, ¿no? Donde hay 2 valores que más se repiten, el 4. ¿Y qué pasaría si tengo 3 valores que más se repiten o 2 valores que más se repiten? Tendría una distribución bimodal. Quiero decir, dentro de, si obtengo una curva, voy a tener 2, ¿no es cierto?, 2 curvas que más se pronuncian, más se elevan, ¿no es cierto? En el caso de una sola moda, un solo pico, ¿no?, que va a disponer la moda. Quiero hacer una aclaración, jóvenes. En la parte B, 6 observaciones todas iguales. ¿Qué clase de distribución sería? Amodal tampoco, porque imagínense, tracemos esos datos o grafiquemos en un gráfico, ¿no es cierto? Y seguramente voy a tener un solo valor que se va a extender en forma de una línea recta. Por lo tanto, se constituye, ¿no?, un conjunto de observaciones amodales también. Si tuviera 3 valores que más se repiten, ¿no?, vamos a hablar de una distribución multimodal. Más de 2 valores que más se repiten dentro de un conjunto de observaciones. ¿Correcto? Muy bien. Aquí tenemos esta tabla, ¿no?, que estamos presentando, ¿no?, la edad, el nombre, pero que lo estamos presentando por cuestión de espacios, porque esto podría ser
de repente una especie de base de datos donde tenga 12 observaciones, ¿no?, de la variable edad y 12 observaciones de la variable nombre. Por lo tanto, haciendo los conteos de la variable edad, vamos a tener que el valor 2 se repite una sola vez, el 3 una sola vez, el 4 se repiten 6 veces, el 5 4 veces, el 6 3 veces, el 7 3 veces. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de la moda? El valor que más se repite. ¿Cuál es en este caso el valor que más se repite? 6 veces que se repite, ¿no?, la edad de 4 años. Por lo tanto, se trata de el valor modal. En este caso, que es igual a 4. ¿Correcto? Muy bien. Aquí tenemos algunos ejemplos también que estamos poniendo. Distribuciones que no tienen moda se les llama amodal. Efectivamente, aquí tenemos, ¿no es cierto?, un número de valores que dentro de ellos no hay ninguno que se repite, por lo tanto se trata de una distribución amodal. Distribuciones con una sola moda se les llama unimodal. En este caso, ¿cuál es el valor que más se repite? El 9, porque se repite 3 veces. A veces nos confundimos y decimos, aquí hay 2 valores que más se repiten, el 9 y el 2, mentira. El valor típico, el valor que más se repite, en este caso es el 9, y es el valor modal. Y decimos, tiene como moda el número 9, por lo tanto es unimodal. Distribuciones con 2 modas se les llama bimodal. En este caso, el 4, que se repite 3 veces, y el 7, que se repite también 3 veces, ¿no? Por lo tanto, los valores de la moda, ¿no es cierto?, son el 4 y el 7, y se trata de una distribución bimodal. Distribuciones con más de 2 modas se les llama multimodal. Y veamos, los valores que más se repiten en este conjunto de datos, el 3, el 5 y el 9. Son los valores típicos, los valores que toma la moda. ¿Correcto? Por lo tanto, en este caso, ¿no es cierto?, vamos a hablar de una distribución multimodal, que puede tener 3, 4, 5 valores típicos o valores que más se repiten. Y también aquí la pregunta, ¿y qué pasa si tengo una muestra de 600 registros, 600 personas? ¿De qué forma? En forma sencilla vamos a poder calcular el valor que toma la moda. ¿Correcto? Muy bien, claro. Una vez que calculemos estos indicadores utilizando el SPSS, podríamos de repente decir que estos conceptos que estamos dando a conocer a través de estas diapositivas prácticamente quedaron en la historia, ¿cierto? Claro, sin perder de vista qué significa media aritmética, qué significa mediana, qué significa moda, cómo interpreto o voy a interpretar los resultados que voy a obtener directamente a través del SPSS. Pensemos que cualquier software, sea el SPSS, el Stata, y utilizando inclusive las funciones del Excel, vamos a obtener en forma rápida estos resultados. Pero ni el Excel, ni el Stata, ni el SPSS van a ayudarnos a interpretar esos resultados. Y lo importante, reitero, no solamente en el caso de medidas de tendencia central o indicadores de tendencia central, sino en el resto de indicadores que vamos a calcular. Lo importante es saber interpretar el resultado correspondiente.
o el resultado que calcular. Aquí les estamos dejando también algunos ejercicios bastante simples. Igualmente, algo más complejo con esta data, que como ejercicio ustedes lo pueden manejar, ¿no? Y aquí más ejercicios de aplicación, dice, ¿no? Con ese conjunto de datos, calcular la media, la mediana y la moda, ¿no? Para que ustedes se distraigan, ¿no? En este caso, una variable dada en kilogramos, ¿no es cierto? Relativo a pesos de estudiantes de la Católica Santa María, en este caso de 7 valores. Igualmente calcular la media, mediana y moda. Aquí tenemos ya datos un poquito más grandes, ¿no es cierto? Pagos de impuesto a la renta del año 2019, ¿no es cierto? De un grupo de mecánicos de la minera Cerro Verde. Ahí tenemos los ingresos. Igualmente nos piden calcular la media, mediana y moda. Y bueno, son los ejercicios en todo caso que estamos presentando, ¿no? Para poder calcular estos indicadores estadísticos. Muy bien, aquí nos hemos basado en ejercicios bastante elementales, ¿no? Pero ¿qué pasa si trabajamos con datos, ¿no es cierto?, que se han alojado, que se han vaciado a una base de datos, a una matriz de datos. ¿De qué forma vamos a hacer el cálculo de estos indicadores? Para esto, jóvenes, ustedes ya tienen en la plataforma del TIM, ¿no es cierto?, un archivo que se llama terapia.saf, que es un archivo que está en SPSS. Por lo tanto, primero tendrán que activar, ¿no?, el SPSS y luego podrán llamar este archivo denominado, reitero, terapia.saf, que es en la carpeta del TIM. Pero sin embargo voy a revisar, no voy a hacer de que por olvido no haya subido ese archivo, que lo haríamos inmediatamente. Vamos a ver, aquí equipos, medicina, materiales de clase y terapia. Sí, está alojado en lo que son materiales de clase, ¿no? Donde ustedes, les recomiendo no trabajar, están dentro de lo que es la plataforma, sino bajar ese archivo a una carpeta, alojar en una carpeta de vuestra computadora o de vuestra laptop, ¿no es cierto? Y luego habilitar, ¿no es cierto? Lógicamente, primero abriendo bajar ese archivo y puedan implementar para luego poder hacer los cálculos de media, mediana y moda. Muy bien, voy a compartir en todo caso la pantalla donde tenemos ubicados los datos de ese archivo denominada terapia, ¿no? Podemos observar,
jóvenes, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variables para una muestra de 50 personas, ¿cierto? Para una muestra de 50 personas. Veamos en vista de variables cuáles son las variables que vamos a investigar. Creo que el día de ayer ya habíamos trabajado con esta base de datos, ¿no? El nombre de la variable, que es un nombre o debe ser un nombre corto, ¿no es cierto? Por las razones que hemos explicado, ¿no? Anteriormente, a fin de que el fichero no pese demasiado. El pesar en lenguaje informático significa, ¿no es cierto?, que el archivo no contenga demasiados gigabytes o simplemente bytes o megabytes también, ¿no? Muy bien, aquí tenemos las variables. La primera que aparece como variable, que en sí no es una variable, sino es un identificador, en este caso, de los 50 registros que tenemos en esta base de datos. La primera variable, mejor dicho, supervivencia infantil, donde tenemos dos categorías, ¿no? La categoría 0, que se refiere a los vivos, y la categoría 1, que se refiere a los muertos, ¿cierto? En el caso del tratamiento dado, ¿no? El tratamiento que puede ser con el bicarbonato de sodio y el TAM, ¿no? Ahí tenemos dos categorías. En la variable tiempo de respiración espontánea, que es una variable eminentemente cuantitativa, por lo tanto estamos considerando como una variable tipo escala en el SPSS. No perdamos de vista que el SPSS únicamente nos considera estas variables. Tipo escala, que se refiere a las variables cuantitativas, ¿no? Y a las variables cualitativas divididas en ordinales y nominales. Y claro, la pregunta de ustedes sería, ¿y cuándo voy a tomar variable cuantitativa? El SPSS lo determina. Si voy a tener una variable con decimales, en este caso, con 3 decimales, voy a hablar de una variable escala tipo continuo. En las variables cuantitativas, por ejemplo, como el tiempo de respiración, que lo estaba presentando también como un decimal, voy a hablar de una variable tipo continua. Veamos la variable test de Apgar, ¿no? Que no tiene ningún decimal, por lo tanto estoy hablando de una variable cuantitativa discreta. Por lo tanto, el SPSS hace la distinción entre variables continuas y discretas por el número de decimales que se presentan en esta columna de decimales. Si la variable es cuantitativa tipo escala y no presenta ningún decimal, estaríamos hablando o haciendo referencia o estaríamos tratando a la variable como una variable discreta. ¿Correcto? Muy bien, aquí tenemos igualmente variables tipo escala, el nivel de pH, ¿no es cierto? Que en este caso, variable continua porque estamos trabajando con 2 decimales, ¿no? Una variable escala, la terapia respiratoria, donde vamos a tratar como una variable cuantitativa discreta. ¿Correcto? Una variable continua discreta. Y estas categorías que voy a borrar a fin de que de ver cómo vamos a categorizar esta variable. Le voy a dar borrar y luego con los conocimientos que hemos tomado el día de ayer vamos a proceder a categorizar este nivel de pH, el nivel de acidez creo que es, ¿no es cierto? ¿Entre qué valores varía? Creo que entre 0 y 14, si mal no recuerdo, ¿no? Pero lo vamos a dividir entre las categorías que generalmente en medicina hacen esa categorización, ¿cierto? Salvo error u omisión. Muy bien, ahí tengo la base de datos, ¿no es cierto?, en lo que es la hoja de vista de datos. A la pregunta,
¿De cuántos datos dispongo en este fichero, en esta base de datos? ¿Qué me contestarían jóvenes? Voy a repetir la pregunta. Si quiero saber el número de datos que dispongo en esta matriz, en esta base de datos, ¿cuál sería el número de datos? ¿Jóvenes? 500. ¿Por qué 500? Porque estaría multiplicando el número de variables por la cantidad de datos que sería 50 de la parte de los registros. Ya, pero usted está considerando el número de casos, quiero decir, el identificador, y hace un momento había indicado que el identificador no es una variable, solamente me permite identificar los datos que tiene, por ejemplo, el cuestionario 32, ¿no? Datos del cuestionario 32. Por lo tanto, voy a tener 50 por el número de variables, ¿no? Que en este caso es 9 variables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 variables. Por 50, 450 datos. Los datos que voy a tener que analizar, ¿no? Estas, reitero, el número de casos se refiere únicamente al identificador. Por eso aquí en la vista de variables había señalado el caso como id, que se refiere a un identificador. ¿Correcto? Dentro de estos, ¿cuántas variables cuantitativas y cuántas variables cualitativas? Cuantitativas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables cuantitativas. ¿Cuántas variables cualitativas, nominales, no? El SPSS también ya me está dando a conocer 1, 2, 3 variables cualitativas nominales. ¿Correcto? Ustedes estarán observando para el caso de las variables nominales, estoy utilizando esta columna de valores. ¿Por qué? Porque estoy poniendo las categorías que toma la variable en este caso, ¿no? La variable supervivencia infantil. En la variable tratamiento administrado, igualmente estoy considerando las categorías que toma la variable nominal. Para el resto de variables de tipo cuantitativo no pongo absolutamente nada en la columna de valores. En la variable sexo igualmente tengo esas dos categorías, hombre, mujer, y en la variable terapia, ¿no? Bueno, aquí tenemos una variable que lo hemos tomado, que está mal considerada en cuanto a la medida. Esta debe ser una variable de tipo nominal. Creo que estaba como nominal, no sé por qué motivos lo hemos considerado. Creo que hice un MacLeod y he cambiado, porque habíamos hablado de 4 variables nominales y 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables cuantitativas. Si quisiera saber cuántas variables continuas, me voy a la columna de decimales, ¿no? 1 y 2 variables continuas. El resto son tratadas como variables, el resto de variables cuantitativas son tratadas como variables discretas. Muy bien. Hemos analizado nuestro fichero de datos, nuestra base de datos. ¿Correcto? ¿Cómo calculamos las medidas estadísticas? Si cometiera algún error, jóvenes, me corrigen, ¿cierto? Porque no estamos exentos, ¿no es cierto?, de cometer errores. Dice que cometiendo errores aprendemos más, ¿no es cierto? Un error cometido en la vida no se vuelve a repetir, porque si no estaríamos cayendo en una negligencia, ¿no?, de repetir 2 veces un error.
De manera, reitero, si es que voy a cometer algún error, ustedes me corrigen. ¿Cómo analizamos esta información? ¿Cómo calculamos los indicadores estadísticos de tendencia central, medidas de tendencia central que hace un momento hemos observado? Vamos al menú de analizar. Aquí está. ¿No es cierto? Le damos estadísticos descriptivos y vamos a analizar esta información obteniendo las frecuencias, quiero decir las tablas de frecuencias de las 9 variables que estamos estudiando. Aquí tengo frecuencias y voy a trasladar al cajón de la derecha, donde dice variables, todas las 9 variables. Ahí está. ¿Correcto? Voy a ir a la parte de estadísticos, ¿cierto? Y aquí me presentan todos los estadísticos que considere necesario. Valores percentiles, que luego vamos a ver a qué se refieren esos valores percentiles cuando veamos las medidas de posición. Creo que ahora nos vamos a dar un tiempito para ver ese tipo de medidas. Tenemos las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Medidas de tendencia central que ya estamos en condiciones de poder interpretar: media, mediana y moda. Todavía no hemos visto las medidas de dispersión y menos lo que es asimetría y kurtosis. ¿No es cierto? Por lo tanto, hecho esto, o habiendo seleccionado las medidas que quiero calcular, los indicadores que quiero calcular, nos vamos a continuar. Miren ustedes que estoy trabajando con todas las variables, ¿ah? ¿No es cierto? Las 9 variables que contienen este fichero de datos. Vamos a gráficos, ¿no? Voy a efectuar un gráfico o un histograma, y donde quiero que dibuje el SPSS la forma de la curva normal a fin de tener una idea de si mis datos están distribuidos normalmente, que tienen la forma de una campana de Gauss, que en ese caso, si es que tuvieran esa forma o se acercaran a esa forma de una distribución normal, estaría concluyendo que mis datos son homogéneos. Por lo tanto, me van a servir. Van a ser datos estadísticamente válidos. ¿Correcto? Muy bien. He activado lo que son gráficos. Le voy a dar continuar. Y finalmente le doy pegar. Y luego me va a presentar la hoja de resultados, que seguramente ustedes también ya deben estar observando, ¿no? En vuestras computadoras. Aquí tengo la hoja de resultados. Vamos a ir al inicio. Aquí tengo la sintaxis, ¿no es cierto?, de que utiliza el SPSS para poder hacer los cálculos o los procedimientos que le hemos solicitado. ¿No es cierto? La sintaxis. Y un tercer archivo que dispone el SPSS es un archivo justamente que podemos crear para poder pegar, ¿no?, esta sintaxis, y luego en cualquier otra oportunidad que quiera correr los mismos procedimientos del archivo que estamos manejando, puedo ir a este archivo de sintaxis, ¿no?, seleccionar los procedimientos que me interesa y fácilmente poder, sin necesidad de utilizar el menú, poder hacer los cálculos de los indicadores que requiero. Que eso lo vamos a ver más adelante también, de qué forma vamos a poder utilizar esa hoja de sintaxis. Muy bien. Aquí tenemos, y en todos los casos, en todos los procedimientos, siempre vamos a tener un resumen de las variables que estamos analizando, ¿no? En cuanto a los estadísticos, tenemos la media, mediana y moda, ¿cierto? Y tenemos
las 9 variables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variables. Y aquí mi pregunta. ¿Está bien que para calcular estos estadísticos haya incluido a todas las variables? ¿Qué me contestarían jóvenes? ¿O he cometido algún error? A ver, voy a hacer alguna pregunta a un participante que esté dentro de lo que es la asistencia del aula virtual, el señor Eduardo Miranda González. El señor Eduardo Miranda González, ¿se encuentra? Buenos días, doctor. ¿Cómo le va, señor González? El señor Miranda, perdón. Estoy observando estos resultados de los estadísticos de la media, mediana y moda, ¿no? Sí, doctor. ¿Hay algún error que el docente haya cometido en el cálculo de estos indicadores en cuanto a las 9 variables que estamos investigando? ¿Qué me diría usted? En teoría, doctor, no se podría sacar la mediana, la media y la moda en las variables cualitativas. Correctamente, muy Entonces, bien. solo hubiese probado. Muy bien, esa es la respuesta, ¿no? Si yo presentara por A o B este cuadrito resumen a mi jefe inmediato, al jefe del proyecto, lo que sea, ¿no? Seguramente el jefe del proyecto es posible que me den la cara con estos resultados. ¿Por qué? Habíamos señalado, para el caso de variables cualitativas, no podemos obtener estos indicadores estadísticos. Por excepción, hace un momento hemos dicho, para el caso de variables ordinales, podemos calcular la mediana, pero el resto de indicadores de ninguna manera. ¿Correcto? Por lo tanto, lo que son las variables cualitativas, ¿no es cierto? Los resultados que estamos presentando en este cuadro, en este resumen de estadísticos, ¿no es cierto?, no tienen ninguna validez. ¿Y por qué? Porque simplemente el SPSS está calculando los códigos de las etiquetas que toma la variable cualitativa en la conformación de sus categorías. ¿Cierto? En el caso del sexo, 1 y 2. ¿No? En el caso del tratamiento administrado, igualmente, ¿no? Los valores o los códigos que toman las categorías de las variables. Para el resto, sí, hemos calculado, ¿no es cierto?, lo que es las medidas de tendencia central o indicadores de tendencia central como es media, mediana y moda. Ustedes están observando en el caso de la moda que se ha calculado y nos presenta, vamos a tomar solamente el caso de las variables cuantitativas, en el caso del peso, por ejemplo, nos presenta la moda y un valor A, una característica A, ¿no?, que nos representa para poder ver al pie del cuadro, que nos indica existen múltiples modas. Por lo tanto, se trata de una muestra, o mejor dicho, en la muestra se toma el valor más pequeño. Por lo tanto, aquí puede haber modas que son de 1840, por ejemplo, 1920, ¿no? El SPSS está tomando la moda del valor más pequeño, ¿no?, de las modas que en todo caso contenga el peso en kilogramos. ¿Correcto? La explicación que nos hace conocer el SPSS. Muy bien, aquí tenemos las tablas de frecuencias, ¿no? Supervivencia infantil, vivo muerto 23, 27, el porcentaje, etcétera.
Tratamiento administrado igualmente, ¿no? El bicarbonato de sodio, el TAM, etcétera, ¿no? El tiempo de la respiración es espontánea. Aquí, si tuviera una muestra más grande, tendría que categorizar a la variable tal conforme lo hemos hecho el día de ayer. Se acordarán ustedes con el ejemplo de kilómetros por galón, ¿no es cierto? Para esto tendría que tomar 2 o 3 intervalos de clase, ¿no? Si no tengo idea, utilizo el SPSS, pero aquí tengo una muestra bastante pequeña, ¿no? Pero de todas maneras, para este caso de variables cuantitativas, es conveniente categorizar, porque tal conforme, por ejemplo, nos está presentando el peso en kilogramos, miren, tengo 50 valores, ¿ah? Y solamente el valor de 2.200 kilos es el que se repite 2 veces. El resto son valores únicos, que no me ayudan en nada para poder analizar esta información, ¿cierto? Pero sí he podido calcular el peso en kilogramos, el promedio, la media, 1,9749, ¿no? Que me parece un poco raro, ¿por qué? Medio raro, ¿no? Que el peso me dé 1,9749, eso no puede ser. ¿No? Veamos cómo está conformada esta variable. Vamos a ver. Aquí está la variable peso. Ah, bueno, es que se trata de recién nacidos, ¿no es cierto? Por lo tanto, claro, el peso no va a ser pues de 30, 40 kilogramos. Seguramente esto nos está refiriendo el peso en gramos, ¿no es cierto? ¿No? Ahí estaba un poco confundido. Está bien, ¿no? 1974 gramos, en este caso de la mediana, 1855 gramos, etcétera, ¿no? Y una moda de 1720 que me está indicando que se trata de una distribución multimodal, porque me indica que hay varios valores que se repiten, ¿correcto? Pero se está tomando el valor menor de esas modas que se están repitiendo, ¿correcto? Muy bien, ahí tenemos en todo caso, fíjense, este peso en kilogramos de los recién nacidos habría que categorizarlos, ¿no? El test de Apgar, igualmente, ¿no? Que se refiere a las medidas o mediciones que se hace a un recién nacido, como puede ser la estatura, el peso, la caja torácica, etcétera, etcétera. Ustedes conocen eso más que yo, ¿no es cierto? Como futuros médicos. El sexo del informante, hombre, mujer, la edad de la madre, también que sería conveniente categorizar el nivel de pH. Miren ustedes que tengo una buena cantidad, hay valores que solamente se repiten una vez, algunos que se repiten 2 veces, etcétera. Por lo tanto, aconsejable igualmente esta variable poderla categorizar, como luego vamos a hacer, ¿no? La terapia respiratoria sí, no, y no responde. Valores perdidos, fíjense ustedes, a los valores que no responden, que aparecen seguramente como 0 o como un valor que podemos previamente dar, como puede ser un valor de 99 o 999, que van a responder o van a ser conocidos como valores perdidos. Miren, en este caso, donde se tienen 3 valores perdidos, en la columna de porcentaje válido, no consideramos a estos 3 valores perdidos, únicamente a los valores válidos, en este caso que son 47. Por lo tanto, aquí estamos tomando el 47 como el 100%, de ellos decimos que han pasado a la terapia respiratoria el 53,2%, los que no han pasado, ¿no? Y los que han pasado el 46,8%. Si tomáramos ese no responde, lógicamente, vamos a tener que tomar
un porcentaje de los que no responden. Claro que esto es muy útil para analizar la información o el porcentaje, ¿no es cierto?, de personas o de elementos que no han respondido a una determinada pregunta. El porcentaje válido se refiere únicamente a aquellos que han respondido a la pregunta, han dado un sí o un no como una respuesta. Aquí tenemos, miren ustedes, la supervivencia infantil, ¿no es cierto? Que bueno, no me dice gran cosa, aquí igualmente el tratamiento administrado, etcétera, ¿no? Podemos observar que en la mayoría de los casos no se ajustan a lo que es una distribución normal. Quizás la variable sexo del infante, ¿no? Más o menos se acerca a una distribución normal. Bueno, en la mayoría casi no es significativa esa. ¿Por qué? Aquí tenemos una muestra de 50 personas, ¿cierto? Claro que en estadística se define una muestra grande como aquella que tiene 30 a más observaciones o 30 o más elementos, o una muestra de 30 a más elementos que conformarían la muestra. Pero esto queda únicamente en la teoría, en los libros de estadística, porque en la práctica eso no funciona. Para tener una muestra representativa se requiere por lo menos de 100 a más elementos que conforman, ¿no es cierto?, una muestra. Y solamente teniendo este tamaño de muestra vamos a poder interpretar debidamente estos gráficos de normalidad en cuanto elabore los gráficos de las tablas de frecuencias. Caso contrario, no me es muy útil. Aquí tenemos 50 elementos que conforman la muestra, 50 registros, 50. La conformación o cómo está distribuida la muestra de cada una de las variables que estamos investigando en esta base de datos. Estarán observando que en la parte superior derecha de cada gráfico me dan dos indicadores importantes, media y la desviación estándar. Media en este caso de la supervivencia infantil y su desviación estándar. Pero esta es una variable de tipo cualitativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, no me ayuda de mucho estos indicadores que me está arrojando, ¿no? Para el caso de la variable peso en kilogramos del recién nacido, sí me sirve la media 1975 gramos, la desviación estándar 0,665 y el número de observaciones 50, ¿correcto? Estamos observando las principales características, en todo caso, de las variables que estamos investigando. Muy bien. Vamos a pasar nuevamente a lo que es la base de datos, el fichero de datos, ¿cierto? Y poder ver cómo vamos a categorizar algunas de las variables cuantitativas que tenemos disponibles, ¿no? Y voy a entrar nuevamente a la base de datos. Aquí estoy. Y vamos a categorizar a esta variable, que es una variable escala, ¿no es cierto? Y que lo estamos presentando como una data discreta. Pero lo que quiero es clasificar, ordenar, categorizar a esta variable. Y de acuerdo a los estudios, ¿no?, en medicina, etcétera, me indica que puedo tomar las escalas que generalmente se utilizan para presentar este nivel de pH. Menor de 7, igual a 7 y mayor a 7.
pensando en que los valores generalmente están dados entre 0 y 7, en cuanto se refiere al nivel de pH. ¿Correcto? Por lo tanto, fíjense ustedes, no he utilizado la regla de Sturges, sino estoy tomando valores que efectivamente me van a permitir categorizar a la variable nivel de pH en forma, ¿no es cierto?, adecuada. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ir, lo que hemos hecho el día de ayer, ¿no?, a la opción o al menú de transformar, ¿correcto? Vamos a ir a lo que es recodificar en distinta variable. ¿Por qué recodifico o hallo esa, o mejor dicho, utilizo esa opción? Porque dice, en otra opción, vamos a repetir esto, vamos a ver transformar, y dice recodificar en la misma variable o en las mismas variables, y recodificar en distintas variables, y una recodificación automática que lo hace el SPSS por defecto, pero que a veces no coincide con lo que yo necesito, ¿cierto? Por lo tanto, ¿por qué no utilizamos esta opción que dice recodificar en la misma variable? Que si utilizaría esta opción, ¿no es cierto?, los datos de la nueva variable vamos a chancar, vamos a sobreescribir. Chancar también en el lenguaje informático es sobreescribir encima de, ¿no? En este caso, encima de la variable original que se refiere a nivel de pH, lo cual no es conveniente porque estaría perdiendo la información original. Razón por la cual voy a recodificar en una variable distinta, ¿no? Me presenta esta ventana, recodificar en distinta variable, y voy a buscar la variable nivel de pH y lo traslado al cajón del centro, donde me está diciendo la variable numérica original, ¿qué nombre le va a dar a la variable de salida? Considerando los datos de la variable original. Por lo tanto, aquí puede poner un nombre corto, categoría, así le voy a poner categ, subguión, porque no puedo en el nombre de la nueva variable poner espacios. Categoría, y le pongo pH. Y en la etiqueta sí puedo poner todo el nombre completo, ¿no? Categorías del nivel de pH. ¿Está? Y le doy cambiar. Por lo tanto, aquí el SPSS me está indicando, señor, usted va a categorizar a la variable original nivel de pH como una nueva variable que va a denominarse categ subguión pH. ¿Correcto? Ahora le damos en valores antiguos y nuevos. Valor antiguo, o sea, el valor que toma la variable original. Y voy a tomar los rangos, ¿no? Y voy a decir rango que sean, no, vamos a trabajar con esta, menores a un determinado valor. Por lo tanto, voy a tomar rangos menores desde cierto o hasta cierto valor. En este caso, menores ¿a qué? A 7. ¿Ya? El otro valor va a ser el rango mayores a 7. ¿Está? ¿Correcto? Estos valores menores a 7, me olvidé, debemos darle el valor, vamos a decir 1, lo añado, y los valores mayores a 7, ¿no es cierto? Igualmente le doy un código que va a ser el 2 y lo añado. Pero nos dice también dentro de esa escala hay valores que sean iguales a 7. Por lo tanto, voy a poner aquí en valor el 7. Aquí le estoy diciendo hallar los valores que sean exactamente iguales a 7. Y le voy a dar el 3. Y lo añado. Le voy a dar continuar. Y le voy a dar aceptar. Por lo tanto,
en la base de datos vamos a observar que se ha creado, fíjense ustedes, en vista de variables, esta nueva variable, CATEG-pH, que se refiere a las categorías del nivel de pH que nos presenta lógicamente en la etiqueta de la nueva variable que estoy creando. Voy a tener que ir a la columna de valores porque he categorizado esta variable inicial que se refiere al nivel de pH, que es una variable cuantitativa. Con esta nueva variable la he categorizado, la he convertido en una variable, ¿no es cierto?, nominal. Voy a dar los valores que he señalado. El valor 1 habíamos dado a los valores menores que 7. Le voy a poner así únicamente, ¿no? Lo añado, el código 2, a los valores mayores que 7. Y el valor 3 le hemos dado a los valores iguales que 7. Solamente le ponemos el 7, ¿no? Lo añadimos y le damos a aceptar. Para ver cómo ha funcionado esta categorización, ¿qué hacemos? Vamos a ir a lo que es analizar y corremos lo que es la distribución de frecuencias, ¿no? Estadísticos descriptivos y frecuencias. ¿Podré aquí con esta variable calcular indicadores? No. ¿Por qué? Porque ya he categorizado esta variable. Ya la he convertido en variable nominal, ¿no? Muy bien, voy a restablecer esto y solamente voy a buscar lo que es categorías del nivel de pH, lo llevo al cajón de variables. ¿No es cierto? Si quieren le podemos hacer, ¿cierto? Un gráfico circular vamos a hacer porque tenemos pocas categorías, de manera que visualmente es preferible hacer un gráfico circular o un gráfico tipo pie y de etiquetas le vamos a dar los porcentajes. Le damos continuar y finalmente le damos aceptar. Y veamos los resultados que hemos obtenido de esa variable recodificada, ¿no? Aquí tenemos, miren ustedes, solamente el SPSS nos ha categorizado dos categorías en la variable que hemos creado, categorías del nivel de pH, porque no hay valores de exactamente igual a 7. Menores de 7, 4%, y mayores a 7, 96%, porque claro, les decía que en estos mayores de 7 la variable puede tomar valores de 8, 9, 10, hasta 14, ¿no? Que es el mayor valor que puede asumir esta variable de el nivel de pH, ¿no? Y aquí tenemos este grafiquito que nos ha presentado el SPSS. Como el día de ayer les indicaba, lo que puedo hacer es poner, ¿no es cierto? Estando aquí, voy a clicar con la parte derecha y le pongo mostrar etiquetas de datos. Previamente lo vamos a cerrar, perdón. Previamente ya habíamos indicado que me presenten los porcentajes y no los valores que toma cada categoría. ¿Por qué? Porque resulta mucho más comprensible, ¿no? Y ahí tenemos en todo caso la leyenda también que nos ha presentado el SPSS. Este gráfico puede ser presentado también en forma de 3 dimensiones o de 2 dimensiones, etcétera, de acuerdo a lo que quiere. Claro, nuestro curso no es un curso de SPSS exclusivamente, estamos utilizando el SPSS, ¿no? Pero les dejaría para la cosecha de ustedes, como digo, ¿no es cierto? Utilizando, miren ustedes, aquí tienen el menú del editor de gráficos y poder mejorar esta presentación de este gráfico que se refiere a categorías del nivel de pH. Cerramos esto y nos quedamos con los resultados que hemos obtenido. Por lo tanto, ya sabemos cómo recodificar también
un tipo de variables como el nivel de pH, a pesar de que el día de ayer ya hemos hecho, ¿no es cierto? Pero aquí no estamos utilizando la regla de Sturges, estamos utilizando los conocimientos que debemos manejar en cuanto se refiere a las variables, en este caso utilizados en las ciencias de la salud. ¿Cierto? Que esa es la idea, de que ustedes, ¿no es cierto?, tengan que manejar, ¿no es cierto?, ese tipo de variables relativas a la profesión que ustedes están cursando. Muy bien. Estamos a un minuto, no estamos sobre la hora, pero un minutito más les voy a pedir para hacer la siguiente indicación. El día de ayer hemos conversado, nos hemos puesto de acuerdo con la señorita delegada del salón virtual, la señorita Rosángela, y se ha determinado que la primera fase debíamos rendir entre el 18 y 19 de este mes. Pero también consideremos que hemos iniciado el curso con 2 días de retraso. Por lo tanto, la evaluación de la primera fase la vamos a rendir el día lunes, ¿no?, de la semana que viene, de 7 a 8:30 de la mañana. Por lo tanto, vamos a tener 1 hora y media de evaluación, ¿correcto? El examen de la segunda fase está programado, y sería bueno que tomen nota, para el día viernes 12 de marzo, igualmente de 7 a 8:30 de la mañana, ¿no? Y el examen o la evaluación de la tercera fase, el día 20 creo que es, ¿no? El día 20 de marzo de 7 a 8:30 de la mañana. Si estoy mal, me corrige por favor la señorita Rosángel. Doctor, el examen de primera fase habíamos coordinado hacerlo mañana. El de segunda fase, Para el día de mañana, ¿no? sí, el de primera fase el día de mañana a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Ya está, a las 6 de la tarde. Por lo tanto, va a ser en todo caso de 6 a 7:30 de la noche. ¿Ya? Sí. El examen de la segunda fase. El viernes 19 de marzo. Viernes 19, no. El 6 de marzo. Sábado. Ah, ya, el viernes 6 de marzo. Más bien eso es en la hora del dictado de clases, ¿no es cierto? De 7 de la mañana a 8:30. ¿Y la tercera fase qué día habíamos quedado? Ese sí es el viernes 19 de marzo. El viernes 19, ¿no? Yo no he actualizado mi información. El jueves 19 de 7 a 8:30. Esa hora posiblemente puede ser modificada también, jóvenes, de acuerdo al avance que tengamos en el curso, ¿no? En el dictado de los temas que tenemos pendiente, ¿no? Que en lugar de ser a las 7 de la mañana, puede ser de repente a las 6 o 7 de la noche, ¿no? Reitero, solamente podemos modificar el horario en el cual vamos a dar, dependiendo de cómo avanzamos en el curso. Pero yo creo que no va a haber necesidad de recurrir a ese cambio de horario. Muy bien, si tuvieran alguna duda, alguna pregunta. Doctor, disculpe, yo tengo una duda, pero es sobre el examen parcial. Perdón, me decía si las fechas que estamos dando son exámenes para... No, sino lo que pasa del examen parcial que dimos el lunes. Tengo una pregunta, porque hay una pregunta que dice, el examen que dimos el día del lunes. Ajá. Yo tengo una pregunta porque acá en el SPS hemos hecho un ejemplo de la variable del test de APGAR. Y en el SPS es una escala, que es una variable escala, ¿no? Por lo que en el examen yo puse que era una variable discreta. Pero la respuesta correcta me sale que es una variable ordinal. Entonces, no sé, ¿cuál es lo que se usa o no sé? Ya.
En sí, yo diría que la variable Apgar podríamos considerar también como una variable tipo ordinal, ¿cierto? Porque ese test nos va a dar un orden, una jerarquía, ¿no es cierto? Para poder analizar esa variable, ¿cierto? Pero vamos a considerar esa observación que ustedes están efectuando. Menos mal que tenemos, creo yo, al menos en el Moodle, no sé si haya la opción de recalificar, creo que sí hay, ¿no? Por lo tanto, esa pregunta vamos a considerarla con esas dos opciones, variable cuantitativa y variable tipo ordinal, ¿correcto? Y en la recalificación seguramente va a aparecer, ¿no es cierto? Esas preguntas, si han contestado como ordinal, va a aparecer como valedera también. Y lógicamente va a tener un puntaje, ¿correcto? Está bien, doctor, gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna otra observación, jóvenes? Muy bien, en todo caso nos estamos comunicando el día de mañana a las 6 de la tarde para dar la evaluación que vamos a tomar hasta el tema que estamos tratando el día de hoy, construcción de medidas estadísticas. Yo esperaba que me indicaran, ¿no? ¿Cómo van a hacer el cálculo? ¿Van a utilizar el SPSS? Perfectamente posible. ¿Van a utilizar las fórmulas que hemos dado? También perfectamente posible. Porque haciendo el cálculo de media, mediana y moda a través de la fórmula de las fórmulas que hemos dado o a través del SPSS, los resultados deben ser exactamente iguales. Pero ¿cuál es la ventaja de utilizar el SPSS? ¿No? Que lo podemos hacer en un tiempo muchísimo más corto que utilizando las fórmulas que hemos dado para este caso, ¿no? Que no son, por otro lado, fórmulas demasiado complejas, son fórmulas bastante sencillas. Pero reitero, pueden utilizar o fórmulas o el SPSS. Lo importante está, reitero, en que ustedes sepan interpretar los resultados que vamos a dar. Y al interpretarlos también van a estar valuando, ¿no? Valorando si efectivamente esos resultados serían los más correctos. ¿No? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está quedando claro para el día de mañana? Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, pues háganme conocer para poderles dar la solución. Buenos días, doctor. Disculpe una pregunta. ¿Cuántas Dígame. preguntas van a hacer para el examen del día de mañana? ¿Cuántas notas? No, preguntas. ¿Cuántas preguntas? Ya. Mire, hasta ahora no tengo idea de cuántas preguntas van a hacer. Vamos a tratar de dosificar de acuerdo al tiempo que estamos dando, ¿no es cierto? De 1 hora con 30 minutos, ¿no? Pero van a ser preguntas que se van a referir exclusivamente a los temas que hemos tratado hasta ahora. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Doctor, yo tengo otra pregunta. Dígame. Recuerda que ayer nos dejó para hacer unos ejercicios de categorizar las variables de peso y edad de la madre. Ajá. Entonces, yo he estado hallando para hallar K con la fórmula, el número de intervalos me salió de 6.47. Entonces, yo tomé como de 6, pero no llegaba hasta el total. Llegaba a 3 kilos 548, pero total creo que era 3.460. Entonces le aumenté una, pero creo que está mal hacer eso, ¿no es cierto? No, podría, ¿cuánto le sale la amplitud de clase? Tiene que dividir para esto el rango entre el K, el valor de K, o sea, el número de intervalos de clase. Sí. ¿Cuánto le sale la amplitud de clase?
0.403, o sea, 403 gramos. Ya, esa amplitud de clase usted súbalo, no hay ningún inconveniente. Creo que eso también expliqué en clase, ¿se acuerdan? Cuando indiqué que lo esencial es, en la construcción de una tabla de frecuencia, lo esencial es garantizar que el dato mínimo y el dato máximo estén incluidos dentro de la tabla de frecuencias. Si sucede el caso que usted está planteando, lo que hago es aumentar el valor de la amplitud de clase. Y de manera que de esa forma voy a garantizar que el valor mínimo, y en este caso el valor máximo, que toma la variable estén incluidos dentro de la tabla de frecuencias. ¿Correcto? De manera que si tengo, por ejemplo, un valor como de amplitud, por decir, de 1,54, podría tomar 1,60 o podría tomar 1,70 o podría redondear a 2 también. Pero, ojo, sin perder de vista esa regla elemental de que el valor mínimo y el valor máximo, ¿no es cierto?, de la variable estén incluidos dentro de la tabla de frecuencias que estoy construyendo. ¿Ok? Está bien, doctor, gracias. No hay de qué. Muy bien, jóvenes. Eso sería todo. Estamos el día de mañana, en todo caso, a las 6 de la tarde. Tengan ustedes muy buenos días.